Queridos hermanos, queridas hermanas, bueno, tengan ustedes un muy buen y bendecido día y una nueva entrega de un nuevo video de este tema que se titula, ¿verdad?, el libro de Números, ¿sí? Y hoy estamos compartiendo con ustedes la clase número 4, ya es el final, es la última clase de este libro. Evidentemente que hemos tratado muchas cosas, pero quedan otras sin tratar, quedan otras allí pendientes que hemos mencionado, quedan otras que buscan despertar de alguna manera el interés en cada uno de ustedes para profundizar, para leer con detenimiento, para continuar en este transitar por la palabra de Dios en un estado de meditación, en un estado de estudio, en un estado de hambre y sed por la palabra de Dios, por las cosas del reino celestial, para que ellas transformen nuestras vidas, para que ellas puedan de alguna manera ir forjando ese camino de bendición y que nosotros podamos estar entrando en esas promesas del Padre, en esas promesas del cielo, en esas promesas de tierra prometida, en esas promesas de tierra de bendición para los hijos del Altísimo, para los hijos del Dios Todopoderoso. Dicho esto, entonces los invito a poner pausa en el video para hacer la oración de entrega, para pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu esté preparando en nosotros nuestro corazón, nuestro entendimiento, esté quitando todo obstáculo, todo entenebrecimiento del entendimiento, toda venda de nuestros ojos y toda incredulidad la esté ayudando a quitar de nuestras vidas para que nosotros podamos tener ese corazón como tierra fértil para que la palabra de Dios, la semilla de vida, dé frutos al 100 por 1 en nuestras vidas. Así que pausa tu video y puedes entonces entrar en oración. Amén, amén y amén. Entonces, a cada una de las oraciones que ustedes ya hayan hecho conforme a este propósito para el aprendizaje de la palabra de Dios. Y recordemos que habíamos terminado nuestra tercera clase, ¿verdad?, con la casi entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y digo casi porque ustedes ya saben, conocen la historia, de que no pudieron entrar. ¿Y cuál fue el motivo del no poder entrar? Bueno, precisamente lo que estábamos introduciendo recién. La falta de fe, la falta de la incredulidad del pueblo. ¿Incredulidad de qué? Incredulidad de en cuanto al poder de Dios y a lo que Dios estaba haciendo y diciendo. Entonces, por eso comentábamos, ¿verdad?, que nosotros podamos a través del estudio de la palabra creer en Dios, creerle a Dios y podamos entonces nosotros comenzar a transitar esta vida y lo que nos queda de nuestra existencia en la tierra, podamos entrar a transitarlas como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, fieles de la palabra de Dios, que viven conforme a ella y que conquistan conforme a lo que Dios ha diseñado y ha establecido para cada uno de nosotros. Y entonces la tierra, el pueblo, ¿verdad?, casi entra en la tierra prometida. Y ahí habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ante la murmuración, ante la queja, ante la crítica del pueblo y ante la incredulidad del poder de Dios para obrar a favor de el pueblo y de que pueda conquistar, ¿verdad?, Dios se aira, Dios se enfurece en cuestión en consecuencia de esto y determina, ¿verdad?, una sentencia para todo el pueblo de Israel, para toda esa generación que no entrarían en el reino, en la tierra prometida, que no entrarían en la tierra prometida. Toda esa generación
pasaría y no entraría en la tierra prometida. Y así es como este libro de Números continúa el relato, ¿verdad?, de todos los acontecimientos que allí ocurren en el deambular del pueblo en torno eh, al desierto. Y en esta oportunidad vamos a trabajar algunos puntos que son muy importantes. Uno de ellos, ambos son fragmentos muy importantes y muy conocidos del libro de Números, ¿verdad? Como el que encontramos en el capítulo 20, donde es el agua de la roca, y es este episodio que hace que también Moisés no pueda entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver y a reflexionar un poquito respecto de este pasaje. Muy bien, entonces, en el capítulo 20 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Vieron? El mismo patrón de pensamiento, que conlleva al mismo proceder, al mismo tipo de actitudes, levantarse en contra de alguien. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Esta crítica, esta murmuración, ¿verdad? Esta queja continua, vemos que continúa también aquí ahora por el tema del agua. Comenzó por el tema de la alimentación, después por el tema de la carne, ahora también por el tema del agua. Y habló Jehová más adelante, en el versículo 7, y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esa fue la orden de Dios. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aparentemente todo estaba bien, porque había salido agua, pero no todo estaba bien. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ahí queda cortado tanto Aarón como Moisés de esta promesa de entrar y de introducir al pueblo en la tierra prometida. Pero ¿cómo? Si funcionó, si el milagro se produjo, salió agua. Claro que sí, pero por la misericordia de Dios, pero no le fue dada honra a Dios. Y fíjense, no solamente Aarón y Moisés se rebelan en contra de la orden, actuaron de manera perversa. Para quienes participaron de la visita que tuvimos de los pastores de Argentina, cuando el pastor habló de ese asombro y de
y de esa curiosidad que tuvo cuando leyó el pasaje de que no podían, los discípulos del Señor no podían sacar aquel demonio, aquel género de uno de los hijos cuando estaban en la en la cima de la montaña. Entonces el Señor dijo: generación perversa. Y él averiguó el porqué del perverso, que le decía perverso a sus propios discípulos, porque cambiaron, pervirtieron la versión, torcieron la versión. Y vemos ese mismo patrón aquí. Pervertieron lo que Dios le había dicho, la orden que Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, porque él les dijo: hablad a la peña. Pero Moisés pervirtió eso. Él no habló a la peña, sino que golpeó. Pero aún hay algo más. Vayamos un poco más profundo, porque hay una gran diferencia entre la actitud que Dios pretendía de parte de Moisés y de Aarón, y la actitud efectiva que ellos dos tuvieron. Hay una gran diferencia. No solamente porque no hablaron, sino también por lo que motivó esa actitud, esa acción. El Señor les dijo: ir congregada al pueblo alrededor de la peña y hablarle a la peña. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Ser glorificado por el pueblo, guiados por Moisés y Aarón. ¿Por qué? Bueno, porque ir reunidos, Aarón, Moisés, liderando, allí tomando la vara, hablando y diciendo posiblemente, bueno, la misericordia de Dios o la grandeza de Dios ha escuchado vuestra súplica, y en su misericordia, en su grandeza, en su poderío, ¿verdad? Él va a dar agua a ustedes, y entonces ahí hablar a la roca para que saliera agua. Sin embargo, y ahí Dios estaría siendo glorificado, Dios estaría siendo exaltado. Pero la actitud de Moisés, ¿cuál fue? ¿Acaso, oh rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y golpearon la peña. Entonces, ¿cómo quedó el hecho? En vez de ser Dios el exaltado, Dios el honrado, Dios el autor, ¿verdad?, de este milagro, quedó como Moisés, como ese actor que en su ira, en su enojo ante la rebeldía del pueblo, con su accionar de golpe, de malo, de enojado, ¿verdad?, hizo salir agua de la peña. Y eso causó, ¿verdad?, causó la deshonra de Dios, y por lo tanto Dios le recrimina esto: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, entonces, no meteréis a esta congregación en la tierra prometida. Entonces, vieron ese cambio de actitud, que no es solamente, bueno, porque en vez de hablar golpeó, sino también lo que había detrás de esa acción. Siempre que nosotros hablamos, hay un dominio propio que está tomando lugar, que está tomando preponderancia. En ese dominio propio que es dado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, actuamos de una manera. Cuando no actuamos en ese dominio propio y damos rienda suelta o le damos preponderancia a las emociones, sea enojo, sea ira, sea cualquier emoción que sea, y le damos rienda suelta, actuamos desde lo carnal y no desde lo espiritual. Y eso hace diferencia delante de los ojos de Dios, porque Dios ve en el interior. Dios ve
lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y esa actitud, ese mal proceder, tanto en acción como en intención, de Moisés y de Aarón, les trajo esa determinación, ese dictamen de parte de Dios, de no introducir al pueblo a la tierra prometida. Otro acontecimiento importante que quiero hablar con ustedes, que quiero tratar con ustedes, otro hecho muy conocido que tiene que ver con las serpientes de bronce, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el capítulo 21, lo de la serpiente de bronce. Cuando vemos allí que también por el mal proceder, porque el pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés, porque vemos allí en el capítulo 21, versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esa testarudez del pueblo, que a pesar de todo el trato de Dios, sigue actuando de la misma manera. Y entonces Dios, en ira, hace esta maldición en cuanto a las serpientes, ¿verdad? Y todos aquellos que eran mordidos por las serpientes morían. Pero no todo era malo, no todo era condenación, porque Dios siempre da una salida, Dios siempre da una puerta para que el ser humano pueda hacer la elección que Dios espera que hagamos. Sin embargo, no siempre apreciamos eso, no siempre lo tomamos en cuenta, pero la misericordia de Dios siempre otorga salvación. Y veamos: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y a cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vemos la misericordia de Dios, como Dios otorga la oportunidad para la salvación. Vemos también la palabra segura de parte de Dios, en el sentido de que lo que Dios dice, eso se cumple. Y vemos de alguna manera que la fe es necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero entonces también el que era mordido tenía que tener esa fe de actuar conforme a lo que Dios había dicho. Y entonces mirar a la serpiente. Si la serpiente me mordía, yo podía atender, o yo podía hacer muchas cosas. Me podía cortar la mordedura, podía pedir a alguien que me ayudara, pero ese no era el camino de la salvación. El camino de la salvación era mirar a la serpiente de bronce en el asta. Hoy, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestras vidas, o para intentar mejorar nuestras vidas. Podemos ir al psicólogo, podemos ir al médico, podemos buscar algún camino alternativo de estos, ¿verdad? De los caminos de la nueva era y bueno, alguna otra religión o camino espiritual o pseudo espiritual, como quieran llamarlo. Podemos buscar muchas alternativas, puedo buscar terapia grupal, ¿verdad? Muchas alternativas, pero la alternativa segura para la salvación del ser humano es la que a Dios ha determinado en su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que en él cree recibirá el perdón y la salvación y la vida eterna. Y esto es un ejemplo, ¿verdad?,
de un tipo de imagen mesiánica de lo que habría de venir. Porque en Cristo vemos aquí vemos en la serpiente, vemos que aquello que mordía para matar a las personas, ¿verdad? Era ejemplificado en esa serpiente alzada en el asta de bronce. Allí lo que miraban a la serpiente y eran salvos. Y vemos en Cristo que el Señor fue levantado de la tierra, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero también vemos que aquel que fue justo fue tomado como injusto por los hombres. Aquel que era santo fue tomado como impuro, como maldición. ¿Para qué? Para salvar a aquellos que en él miraban, a aquellos que lo miraban a él, para salvar a todo aquel que mira al Señor Jesús con fe de que de la esperanza de ser salvo, de la esperanza de ser liberados de la mordedura del enemigo, de la mordedura venenosa de este mundo que causa muerte y destrucción. Entonces, cuando miramos al Señor, pero lo miramos con esa fe de saber que ahí es donde está la esperanza, de saber que ahí es donde está la misericordia de Dios, que es ahí donde radica la puerta para la salvación. Entonces ahí vemos y miramos al Señor Jesucristo como la vida, como el dador de vida, como el agua, como la peña que da agua, ¿verdad? De vida, agua de salvación. Entonces ahí es donde nosotros encontramos esta esperanza hecha verdad, hecha realidad en todos aquellos que miran con fe al Señor Jesucristo. Vamos a ir resumiendo los grandes temas que hemos encontrado en este hermoso libro de Números. Hemos visto tipos mesiánicos a lo largo de este capítulo, ¿verdad? Como la peña que brota agua de vida. Entonces, como un tipo mesiánico, ¿sí? Como un tipo donde el Señor es la roca de vida eterna, la roca de agua, de salvación, de vida eterna. También el Señor, el maná, como alimento del cielo, y Cristo entonces también como el alimento que desciende del cielo, como el alimento espiritual que da vida a todos aquellos que salen a buscar, a todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Y la serpiente de bronce también, entonces, que acabamos de ver, ¿verdad? Como ese ejemplo mesiánico. También vimos algo muy importante a lo largo de estas clases, que lo hemos estado mencionando y hemos visto ese patrón repetido en el pueblo de Dios, y son el tema de las quejas, ¿no? Las quejas. Queja por todo, queja por el camino, queja por los alimentos, queja por los gigantes, queja por los líderes, quejas inclusive por los juicios que Dios enviaba para corrección, quejas acerca del desierto, ¿sí? Entonces, quejas del maná, quejas por todos, y esas quejas, ¿verdad? ¿A qué conducen? No conducen a nada bueno, conducen a como lo hemos analizado en las clases anteriores, ¿verdad? A posicionarnos en un punto incorrecto, a posicionarnos en una perspectiva que es contraria a la voluntad de Dios, porque nos posicionan equivocadamente frente a las consecuencias y a los acontecimientos. Y si no piensa en cualquier situación cotidiana, sin mayor importancia, cuando usted se pone a quejarse por lo que le está tocando
vivir en ese preciso instante, sea eso algo grande o sea eso algo muy sencillo. Cuando se queja, eso hace que usted pierda el punto de vista correcto y no encuentre solución, no le encuentre la salida, inclusive le cambie hasta el ánimo. Y algo muy sencillo en una posición de queja transforma mi día, me vuelve el día negativo, malo, me siento mal, no encuentro salida y pierdo hasta la motivación y paso todo el día o desde ese momento hasta el finalizar el día paso mal. ¿Por qué? Porque estoy posicionado en un lugar equivocado, estoy posicionado en un lugar que me pone contrario a Dios. En cambio, si yo me posiciono en el lugar correcto, como co-creador con Cristo, en el lugar celestial de autoridad, y yo miro la situación con esa visión, con esa identidad, yo entonces encuentro la solución, encuentro la salida, porque el mismo estoy actuando desde lo espiritual y conectado a la mente de Cristo, conectado al Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo puedo ser canal de ese poder sobrenatural, de ese poder celestial, y entonces conectado como imagen y semejanza de Dios, yo puedo estar obrando, puedo estar declarando, puedo estar creando soluciones, caminos nuevos que me hacen transitar en victoria a través de esas situaciones. Y eso es así, es una verdad, porque es un acontecimiento que ocurre. Preste atención a las cosas que le pasan día a día y preste atención a cómo usted reacciona ante eso. Y va a encontrar gran dirección de parte de Dios cuando se posiciona en un lugar que no es la queja, que no es la murmuración, que no es la crítica. ¿Por qué? Porque detrás de la queja, esa raíz que está detrás de la queja es nada más ni nada menos que la incredulidad. ¿No? Aquello que constituye el tema central de este libro que habíamos mencionado, que era la incredulidad, la cual impide la entrada a la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero terminar este estudio leyendo en Primera de Corintios, el capítulo 10. Y voy a estar leyendo porque aquí el apóstol Pablo resume este libro de manera excelente y creo que sirve como cierre para esta clase. Sin más intervención, sin más comentarios, ¿verdad? Yo quiero dejarlos con el comentario, con la reflexión de este gran líder espiritual para el pueblo, para la iglesia primitiva y para todas las generaciones que han seguido después hasta nosotros mismos. Y con esta lectura voy a estar dando cierre a esta exposición del libro de Números, y la tarea es reflexionar acerca de, profundizar y reflexionar acerca de estos comentarios que Pablo hace de este libro, de su propósito, ¿verdad? ¿Y qué me está enseñando entonces? ¿Y qué me está, con qué me está confrontando este libro en mi propia vida? ¿Qué actitud es la que yo tengo frente a los aconteceres cotidianos en mi vida, en lo que me toca vivir, en donde me toca moverme, en lo que me toca trabajar? ¿Cómo estoy yo reaccionando? ¿Cómo estoy yo obrando
¿En qué posición estoy? Para que entonces, a partir de ahora y en adelante, yo pueda posicionarme, ¿verdad?, en la identidad de hijo de Dios, en la identidad de hijo de Dios hecho a imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza, cuando yo creí, fue reconstruida, fue restituida para que verdaderamente mi imagen y semejanza sea conforme al diseño que Dios ha establecido. Y en esa posición, en esa tesitura, en ese lugar, ¿verdad? Yo puedo realmente ser ese portador, puedo ser realmente ese templo de Dios, y no solamente como un conocimiento teórico, sino como una experiencia, ¿no? Como experiencia, porque lo experimento, porque puedo experimentar y ser testigo de lo que Dios hace en mi vida día a día, de lo que Dios va haciendo en mi vida día a día, y de lo que Dios va haciendo a través de mi vida, en la vida de otros, a través de mi vida, en el entorno que me rodea. Y entonces yo puedo ver que lo que Dios ha dicho, ha establecido y cuenta en su palabra, no solamente es para aprendizaje, sino que también es para referencia de lo que yo puedo vivir en Él, aquí en la tierra, mientras esperamos la manifestación total del reino de los cielos en un futuro muy cercano. Los dejo entonces con estas palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, del primer versículo hasta el 11, inclusive voy a estar leyendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los fines de los siglos, estamos en el fin de los tiempos. Estas cosas han sido escritas para amonestarnos, para confrontarnos, para que nos sirva como espejo y nosotros podamos analizar nuestras vidas a la luz de la palabra. Que Dios te bendiga. Será hasta la semana que viene con un nuevo tema, con un nuevo libro. Pero que durante estos días que siguen, estén ministrando tu vida y estén trayendo luz y te estén empoderando para que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas enderezar tus pasos. Si ya caminas derecho, puedas santificarte aún más. Si hay áreas en tu vida donde la luz de Dios aún no ha entrado, sea el resplandecer, sea el resplandor de un nuevo día para ti en esa área. Te bendigo
y nos vemos la clase que viene. Shalom.